Inicio la grabación, un vídeo para el canal principal Planeta Aspergia Anunnaki, que esta vez hablo de 10 características, un tipo de vídeo que no hacía desde hace varias semanas, las 10 características del Imperio Romano. ¿Qué es el llamado Imperio Romano? El Imperio Romano fue el nombre que recibió al siglo de oro, que es el periodo histórico en el cual Roma fue gobernada por emperadores. El primer emperador de este periodo fue Augusto, que todo comenzó debido a que derrotó a Cleopatra y a Marco Antonio en la llamada batalla de Actio o Accio. Pero ese imperio romano, sus dominios eran el norte de África, oeste de Asia y sur y oeste de Europa. Y ese imperio en realidad comenzó en el año 29 antes de Cristo y luego finaliza como imperio unificado en el año 395 y se divide en el Imperio Romano de Occidente, que cae en el 476 después de Cristo, y el Imperio Romano de Oriente, que cae en 1453 después de Cristo. Mejor dicho, el Imperio Romano tiene doble fecha de caída, una la de Occidente y la de Oriente, que sucede 1000 años después, cuando el Imperio Romano de Oriente era uno de tantos estados balcánicos, ya no era romano, pero solo lo de romano era solamente el nombre, nada más. Bueno, veamos las características del llamado Imperio Romano. La primera característica son las dinastías. Se conocen como 4 dinastías. La primera fue la Julio-Claudia, la segunda la dinastía Flavia, la tercera la dinastía de los cinco emperadores, entre ellos está Marco Aurelio y termina en Cómodo. La cuarta dinastía fue la última dinastía que mantuvo al Imperio Romano unificado. No, más bien el último antes de entrar en la llamada crisis, que son Septimio Severo, Caracalla. Caracalla fue el emperador que extendió la ciudadanía romana a todo el resto del imperio. La segunda característica fue la estructura gubernamental. Durante este último periodo romano existe una gran transformación estructural a nivel político y social. Desde el aspecto del emperador, era la figura máxima de autoridad y de toma de decisiones. Y luego en orden decreciente y toma de decisiones se encontraba el Senado. Y en el último escalón de la pirámide se encontraba la asamblea compuesta de patricios militares plebeyos, aunque carente de poder. Mejor dicho, en primer lugar estaba el emperador, luego el Senado y luego los patricios y plebeyos. Y luego continuamos con la siguiente característica, la religión. Los romanos tenían una religión politeísta. Esto es una religión con varios dioses, que eran similares a los dioses griegos. Los dioses romanos tenían rangos diferentes y de importancia, aunque poseían forma humana y así se las representaba. Era el politeísmo hasta que Constantino I legalizó el cristianismo y luego fue convertido en religión oficial a manos de Teodosio I. Los cultos. Habían 2 clases de culto en la antigua Roma, en el Imperio Romano. Eran los cultos públicos. Primero los cultos públicos, que era el culto a los dioses como Júpiter, Marte, Minerva, Juno, Ceres, Vulcano, Neptuno y Diana. Ese tipo de religión me gusta más que el cristianismo. ¿Por qué? Porque la religión pagana romana no tenía dogmas. Y los cultos privados, que eran los cultos familiares, estos se podían clasificar en 3.
manes, que eran las almas de los antepasados, por ejemplo, mi madre fallecida, por ejemplo. Los lares, que eran los dioses que protegían el hogar. Es por eso que la palabra lar significa hogar. Es por eso que cada vez que dicen estoy por estos lares, sin querer están evocando a esos dioses. La palabra lar es una palabra latina que significa hogar, que pasó al catalán llar. Y luego pasamos a la economía, a la quinta característica, que era la economía. Habían dos clases de economía, que era la agricultura y la minería. La agricultura, en la cual se basaba en producir los alimentos que una sociedad necesita, y la minería para hacer la orfebrería, armas, etc. Pero la minería había crecido más debido a las conquistas ganadas a las tierras ganadas durante las conquistas. Al haber minería había bastante comercio, cosa que se intensificó en el imperio y se comenzó a intercambiar metales, perfumes, especias, sedas y piedras preciosas. Sexta característica, la sociedad. Se componía de la nobleza, quien poseía poder. La clase media ya era casi nula, aunque hubo un aumento de plebeyos. La clase media era prácticamente la mayor parte de la población. Estos estaban desocupados, recibían cereales, agua y beneficios, tal como en algunos países de Europa hoy en día. El acceso a los espectáculos públicos eran brindados por parte del Estado, tal como el ingreso a los partidos de fútbol. También existía la clase de los libertos, que eran los esclavos liberados que gozaban de algunos derechos y privilegios. Y último, estaban los esclavos. ¿Qué eran los esclavos? Eran los prisioneros de guerra adquiridos por las conquistas que había ganado el imperio. Esos esclavos realizaban las tareas domésticas, agricultura, minería y construcciones y artesanías. Séptima característica, el florecimiento cultural. El periodo se conoce como el florecimiento cultural. Comienza con el imperio de Augusto en el año 27 a.C. hasta el año 14 después de Cristo. Durante este periodo hubo un auge de escritores y artistas que se encargaban de expresar la religión y las costumbres de la época. En cuanto a la arquitectura de este periodo, los artistas y arquitectos transformaron Roma, lo cual no me extraña que Augusto, el primer emperador, diga lo siguiente: encontré una ciudad de ladrillo y dejé una ciudad de mármol. Por ejemplo, en ese periodo se le compara como el siglo de Pericles de Grecia, lo cual los romanos sobresalieron en la oratoria, filosofía, poesía e historia. La octava característica era la arquitectura, en la cual los romanos fueron los primeros en usar el hormigón, que hoy conocemos que en Latinoamérica conocen como el concreto o cemento. También se utilizó el ladrillo y la piedra, pero sus construcciones eran básicamente edificios destinados al ámbito público. También se construyeron templos, palacios, circos, anfiteatros, foros, termas, locales donde se administraba justicia, puentes, cloacas, hasta tumbas. La octava, la escultura. La escultura romana es la copia exacta de la escultura griega. Lograron ser más realistas que los griegos, inclinándose hacia la confección de estatuas y bustos de sus emperadores y dioses de diferentes rangos. La décima, la caída del imperio. Al finalizar la cuarta dinastía, un periodo que abarca desde el año 235 hasta el año 284 después de Cristo, se le conoce como la crisis del imperio, y allí comenzará la caída del imperio romano, mejor dicho, del imperio romano unificado.
Y finalmente, en el año 284 comienza la decadencia, hasta culminar con la definitiva caída en 476. Causas fueron el debilitamiento y la división interna en el imperio, como las invasiones externas. Pero para mí, sinceramente, la verdadera caída del Imperio Romano fue prácticamente por lo mismo. Pero fue una caída agónica y larga, porque el Imperio Romano de Occidente, el imperio se dividió, Occidente y Oriente. El Occidente cayó rápido, mientras que el Oriente su caída fue lenta. Aunque tuvo épocas de apogeo con Justiniano y Basilio I el Grande, que fueron emperadores romanos orientales magníficos, su caída fue lenta, pero pronto tendría que llegar. Mejor dicho, el Imperio Romano tuvo doble caída. La primera en Occidente, 476. La segunda fue en 1453. Bueno, esas son las 10 características del Imperio Romano. Si te ha parecido bueno, te invito a que le des like, que lo compartas en tus redes sociales, te invito a que lo compartas y si te has suscrito, dale click a la campanita para que te enteres de mis novedades. Gracias por todo y hasta luego, compañeros, gentes, camaradas. Hasta luego.